saludamos una vez más y damos la bienvenida, ya que vamos a transmitir esta plática, esta reflexión, esta enseñanza, como lo quieran llamar. Y para ello quiero que juntos podamos darle la bienvenida a aquellos que nos puedan después ver a través de las redes. Un aplauso, por favor, fuerte. Bienvenidos, somos Manantial de Vida. Y nos complace y nos va a complacer siempre poder estar presentes, servir a través de la asignación que Dios ha traído a nuestras vidas como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Así que, una vez más, bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar poniendo siempre el tema que vamos a tratar, aunque es el mismo, ya les he dicho, pero hemos tenido o hemos viniendo dándoles subtemas. En este caso, el subtema o tema es presentando al Dios no conocido, porque esa es la labor que tenemos que hacer, presentar al Dios que no conocen. Y para eso vamos a establecer nuestra cita bíblica en Hechos 17, versículo 28 primeramente, ¿ok? Este es un pasaje que está extraído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo voy a leer y ustedes me ayudan con su vista siguiéndola. Dice el apóstol, aquí está, el que está hablando es el apóstol Pablo, ¿sí? Es el apóstol Pablo, ya había sido llamado a esta labor de la predicación, y él está en un lugar y es el apóstol Pablo que es el que está compartiendo aquí la palabra. Y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Sí? Ahora, para entender lo que acabamos de leer, hay que ir al contexto. ¿Sí? ¿Por qué viene y dice esto? Vamos a leer el contexto del por qué él está hablando y leyendo esto. Recordemos que él llega a un lugar, ¿sí? Y empieza a compartir la palabra. Él está en las calles públicas, pero de ahí es llevado a otro lugar, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito el contexto de esto para poder entrar en tema, ¿ok? Dice, mientras Pablo los esperaba, ¿en dónde? En Atenas. Él estaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Nos vamos deteniendo. Viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. O sea, que el apóstol Pablo llega a un lugar en Atenas y él empieza a observar cómo la gente, no sé si les suena parecido esto a la actualidad, ¿verdad? Sobre todo lo que acaba de pasar, ¿no? En cuanto a la creencia, a veces a la tradición, y obviamente aquí habla acerca de la idolatría. Entonces él veía a la gente, cómo ellos buscaban y procuraban, según su creencia, atender este asunto. Decía, entonces Pablo dice que su espíritu, ¿qué? Se enardecía, ¿sí? Se enardecía porque él veía a la gente que se entregaba a la idolatría. Seguimos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día, con los que concurrían. Y algunos filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, o sea, eran dos grupos de personas, ¿sí? Los epicúreos, está bien dicho por el acento, ¿no? Y los estoicos, eran dos corrientes de personas que tenían ciertas creencias, ¿ok? Y dice que disputaban con él, y unos decían, ¿qué decían ellos? ¿Qué querrá decir este palabrero? Porque oían a Pablo,
Pablo compartía. Entonces llega una persona que tiene una creencia o una doctrina o una filosofía, porque en Atenas abundaba la filosofía, ¿no? Entonces ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro decía, parece que es predicador de nuevos, ¿qué? Dioses. A esto le decían al apóstol Pablo, porque él predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, si se dan cuenta, es importante no solamente predicar a Jesús, sino también, dice ahí, predicó acerca de la resurrección. Seguimos. Y tomándole, le trajeron al Areópago, perdón. Y lo estuvo practicando, ¿eh? De hecho, aquí puse la definición, ¿sí? Era un lugar, ¿sí?, donde se discutían asuntos de gobierno. Hagan de cuenta la Cámara de Diputados o la de Senadores, ¿sí? Ese era el lugar a donde lo llevaron, porque Pablo estaba en las calles, ¿sí? Y estas personas, dice, que lo llevaron al Areópago, ¿sí?, a ese lugar, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de lo que habla o de la que hablas? Quiero saber, queremos saber. Más adelante. Pues traes a nuestros oídos cosas que extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, lo que estaba hablando Pablo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo que no les suena algo parecido, algo, ¿cómo se dice?, cotidiano en la actualidad. Hay gente que le interesa saber siempre cosas nuevas, ¿sí? Porque ellos decían, ¿qué es esto que estás hablando? ¿De qué Dios qué nuevo Dios nos traes a conocer? Adelante. Entonces que Pablo, puesto en pie en medio del lugar que se llama, ¿cómo se llama ese lugar? Areópago. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos. O sea, él no se andaba por las ramas. Él se paró y como le dieron la apertura, es más, dijeron, a mí me trajeron, pues ya aquí estoy, yo les voy a hablar. Dijo, veo y observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, que es el tema que pusimos, ¿no? Al Dios no conocido, al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ¿sí? O sea, con lo mismo que él vio, el mismo argumento lo utiliza ¿para qué? Para anunciar al Señor. Más adelante dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, ya les empezó a hablar. Sí, o sea, él no se andaba con titubeos, dijo, esta es mi oportunidad, les voy a presentar a este Dios que ustedes no conocen, pero aunque no lo conocen, tienen ahí un altar, porque ahí decía el Dios no conocido. Más adelante dice. Y de una sangre hecha de todo linaje, y de una sangre, o sea, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, hablando acerca de la muerte de Cristo. Que por la sangre de Cristo, todos aquellos que creemos, según dice la Escritura, todo aquel que en él cree, ¿sí?, tiene vida eterna. Por eso menciona, dice, que de una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es importante, ¿sí? Recordemos que hemos hablado de un modelo. Dios ha dispensado un modelo, pero es el modelo de él. Por eso él dice,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Empieza a darles a conocer que este Dios del que habla, del que nosotros ya estamos conociendo, es el máximo o es el único, ¿sí? Porque habla acerca de tiempos, de límites. Más adelante. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él veía que buscaban a Dios. Al final de cuentas, el hombre siempre ha tratado de buscar a alguien. Y ellos ignoran, o incluso nosotros también ignorábamos, que nuestra finalidad era conocer a Dios. Pero andábamos como a tientas, ¿no? Buscando la forma. Porque en Él vivimos. Y esta frase es muy importante que la tengan presente, porque hoy solamente vamos a ver la introducción, porque vamos a hablar precisamente de esto. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esto es muy importante que lo tengan presente. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta ahí está, ¿verdad? Ahí sigue más. Ok, adelante. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. O sea, les está diciendo, miren, aunque tengas tu Dios de oro o de plata, no es algo que tiene vida, no es algo que pueda dar vida, ¿sí? Dice, habla de la escultura. ¿Le suena algo parecido? Sí. O sea, dice, semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Sí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ¿qué? Ignorancia. ¿Sí? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acuérdense que arrepentimiento o arrepentirse es cambio de mente y de pensamiento, ¿sí? Es eso, un cambio de una mente y de pensamiento. Por eso dice aquí que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque todos en algún momento fuimos ignorantes, ¿de qué? De este conocimiento, de un Dios real y verdadero. Nosotros ignorábamos que Dios estaba vivo, creímos que a Dios lo mataron, ¿no? En la cruz, y que ahí se quedó. Eso lo ignorábamos. Bueno, Él les explica esto, ¿no? Pero Dios ha pasado por alto los tiempos, dice, y ahora ha mandado a los hombres en todo lugar a que ¿qué? No fue lo que Juan el Bautista inició, cuando inició su ministerio. Juan el profeta dijo, arrepentíos, ¿sí? Y él bautizaba para arrepentimiento. Después aparece Jesús y señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también Jesús habla acerca del arrepentimiento, que tiene que ver con el cambio de ¿qué? De pensamiento y de mente. No podemos cambiar pensamientos sin una mente nueva. Primero tenemos que cambiar nuestra mente para que haya nuevos pensamientos, que es lo que Dios hizo con nosotros. Cuando le conocimos, lo que cambió fue nuestra mente. Y entonces empezamos a cambiar y a pensar diferente. Más adelante, el último. Por cuanto ha establecido un día en el cual ¿qué? Juzgará al mundo con justicia. ¿No es lo que siempre pedimos? Que haya justicia. Bueno, un día Dios juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Sí? De Jesús. Él juzgará. ¿Sí? Aquel varón a quien designó, dando fe. Ahora, esto es importante. Este hombre del que habla, del cual menciona, no dice el nombre, pero está hablando de Jesús o de Jesucristo, dice que él ha dado fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Sí se dan cuenta cómo es importante no solamente saber que Cristo murió, sino que también resucitó? ¿Sí? Porque aquí lo menciona, porque Dios lo levantó de los muertos. Hasta ahí quedó. ¿Sí, verdad? Y bueno,
Pueden seguir leyendo todo el capítulo. Pueden leer el 16, el 15, el 14, el 13, para que veamos todo el contexto. ¿Sí? Es el libro de los Hechos. Bueno, dijimos que vamos a tocar solamente la introducción. Espero que me dé el tiempo, ¿ok? Hoy en día, y creo que aquí más bien lo menciona, el gran desafío al que nos enfrentamos es la ignorancia. ¿Sí? Y ya hablamos mucho de la ignorancia. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuando estábamos allá adentro, cuando hablamos acerca de la ignorancia? ¿Qué es ignorancia? Es no saber. Ignorancia es no saber. Así de sencillo. Eso es ignorancia. Pero hay algo muy bueno que es que podemos dejar de no saber. ¿Cómo salimos de la ignorancia? Sabiendo y conociendo. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, veo que son religiosos, que ustedes buscan a Dios, pero ignoran quién es ese Dios. Y les empieza a decir, del Dios al cual ustedes hacen alusión, de ese Dios les quiero hablar. Porque Él no habita templos, Él no está hecho ni de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, ni de arte escultural, según decía ahí, ¿no? ¿Sí? Pero Él ha dado a los hombres vida también. Y empieza Él a hablar. Entonces, el gran desafío de todos los tiempos a los cuales se ha enfrentado el hombre es a la ignorancia, pero la ignorancia se vence con el conocimiento. Y nosotros estamos aquí porque queremos conocerlo y queremos conocer, ¿o no? ¿Sí? Eso se trata, queremos conocerlo, porque nosotros al conocerlo, entonces después vamos a hacer algo que hicieron con nosotros, que es que el propósito eterno es darlo a conocer. Jesús vino a dar a conocer al Padre. ¿Sí? Él vino a dar a conocer al Padre. Y esto nos encargó. Vayan y prediquen. ¿Sí? Enseñándole todas las cosas que me han visto, me han oído hacer. Eso enseñen a otros. Los apóstoles también le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto te encarezco delante de Dios. ¿Sí? Que enseñes a hombres y mujeres. ¿Qué es lo que va a enseñar? Lo que aprendió de Dios. Lo que a través del apóstol Pablo, él adquirió en cuanto al conocimiento. Esto es siempre de esta forma. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo fue llevado a este lugar que se llama ¿qué? ¿Irápagos? Ah, no era Irápagos. Es un lugar donde se enseñaba, donde se discutían filosofías, donde se hablaba de gobierno, ¿sí? Donde había debates y discusiones ideológicas. O sea, Pablo andaba en las calles y lo vieron y lo escucharon. Y lo dijeron, esto hay que llevarlo a este lugar para que nos enseñe. O sea, ¿qué persona que no predica el evangelio le encantaría eso? Cosa que no pasa hoy en día, ¿va? Que tú estés compartiendo y solamente aquellos que Dios ha destinado están ahí, pero los demás te ignoran y se van, ¿no? Incluso algunos hasta le corren o hasta te pueden injuriar o a insultar. Pero a él no. A él lo llevaron a ese lugar. Y él aprovechó el momento. ¿Sí? Entonces, él utiliza precisamente ese título que ellos le dan a un lugar donde tenían como un altar. ¿Sí? Acuérdense que eran ¿qué? Religiosos. Ellos tenían altares en esos lugares donde adoraban. Aparentemente esas para ellos eran divinidades. Pero Pablo les dice es que ninguna imagen o pieza puede tener una divinidad, aunque sea de oro. No puede. Solamente y empieza a compartirles. Y necesitamos corregir todos nosotros conceptos para entender y no seguir creyendo de la misma manera equivocada. Miren, la vida en Dios siempre va a ser y tendrá que ser progresiva. Lo que trato de decir cuando digo progresivo es que tiene
que tener continuidad y tiene que haber un cambio y tiene que haber un crecimiento. No podemos quedarnos estáticos con lo que sabíamos. Hace rato decía el video que esta reforma que de alguna manera comenzó de manera en esta administración era del 2000, a ver si se acuerdan, si pusieron atención, ¿de qué año? Ah, perfecto, muy bien. 2012. En el 2012, Dios le dio una palabra al apóstol Juan Ballesteri y entonces él empezó a adquirir esta palabra donde trajo cambios, ¿sí? Porque todos tenemos dentro de nosotros, siempre si nos rascamos un poquito, hay algo de religioso en nosotros. Siempre hay. ¿Por qué? Porque nacimos en una religión. Nacimos en un lugar donde se regía o se rige por creencias, ¿sí? Por costumbres. De hecho, aquí, lo digo con respeto, los pueblos son conocidos por usos y ¿qué? Y costumbres. Usos sí, pero dice la palabra que el único que da la fe, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Esa fe pura, esa fe sin contaminación. Y de esto voy a querer hablar un poquito en esta introducción. ¿Sí? Es importante que nosotros vayamos corrigiendo conceptos, aún que tenemos como creyentes, porque hay conceptos de un creyente o de cristiano, como cristiano, que tienen que también ser corregidos, no porque el hecho de que ahora ya soy creyente o soy cristiano, ya lo que creo está tal cual, no. Dijimos que Dios siempre es un Dios que va dándose a conocer, ¿sí? No podemos conocer a Dios de un solo, como dicen vulgarmente, de un solo golpe, ¡pum!, ya lo conocí. No nos alcanza la vida para poder conocerlo. Entonces, a través del tiempo Él se va dando a conocer y hay conceptos que tenemos que ir corrigiendo. Nosotros, aún como creyentes, ¿sí? Tenemos que ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento también es progresivo. Pregunto, el entendimiento que ahora tienen, vamos a poner un tiempo atrás, un año atrás, ¿es el mismo que el que tienen ahora en los asuntos de Dios? No. Es progresivo, vamos creciendo, ¿sí? Así como la fe tiene que crecer, pero la fe crece porque vamos entendiendo y conociendo a Dios. Por eso es importante que nosotros vayamos haciendo lo que tenemos que hacer respecto a la inversión de tiempo, a las convocatorias. Esto es importante, ¿por qué? Porque el conocimiento, claro que se acumula aquí, primeramente en nuestra cabecita, ¿sí? En nuestro cerebro que Dios nos dio. Pero tiene que ser purificado ese conocimiento a través del filtro que es la palabra, lo que acabamos de leer, la palabra. Lo que nosotros nos debe de gobernar es lo que dice Dios, no lo que dice el predicador únicamente o por cómo lo dice, sino lo que dice Dios. Que esté basado en la escritura. Así que si ustedes no leen y un día yo llego aquí y les empiezo a predicar algo que no es escritural, tienen todo el derecho de decir eso no lo dice. Pero ¿cómo lo van a saber si no lo leen? Necesitamos leer para saber. Y si sabemos, entonces podemos decir. ¿Sí? Por eso Jesús fue bien específico. Yo he venido a dar a conocer al Padre, porque el que decía, yo conozco al Padre. Y si yo lo conozco, entonces yo les voy a decir cómo es mi papá. Y él dijo, es un papá que ama. Sí, un papá que ama, primero que nada. Un papá perdonador. Sí. Un papá que empodera. Y podemos seguir diciendo más. ¿Sí? Entonces, la falta de entendimiento es
que no solamente podemos mirar una sola cosa, sino mirar el todo. Por eso dijimos hace rato, hay que mirar el contexto para que haya un entendimiento de por qué se está hablando o se está diciendo algo. Por ejemplo, hay una escritura que dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una escritura muy conocida. ¿Sí? Pero ¿qué entendemos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿La lámpara es luz? No es luz. ¿Sí? La lámpara no es luz y muchas veces nosotros interpretamos que la lámpara es la que nos da luz. No, la lámpara no nos da luz. Más bien la lámpara no es luz. La lámpara es un instrumento donde se deposita para que esto alumbre. El foco es luz. En teoría, pues sí, es foco, es luz. No. Si no se conecta a la luz eléctrica y se le oprime el interruptor, no da luz, aunque sea foco. Entonces, este es el asunto de cómo interpretamos a veces algunas cosas y que tienen que ser corregidas, ¿sí? Y el ejemplo que les acabo de poner, la lámpara es lámpara, ¿sí? Quien da luz es la luz. Digo, suena medio raro esto, pero así es. Lámpara no es luz, ¿sí? Leer, predicar la palabra, tampoco son lámpara, ¿sí? Porque el único que puede iluminar nuestro entendimiento es Dios. ¿Sí? Todos oímos lo mismo. Yo hablo y estoy compartiendo y todos ustedes me están oyendo decir lo mismo. Ahora, la pregunta es si todos estamos entendiendo lo mismo, que ese es el objetivo, que todos entendamos lo mismo. Porque Jesús lo que quiso o lo que hizo precisamente es traer una palabra de parte de Dios para que todos conociéramos lo mismo. En este lugar donde Pablo fue llevado, era un lugar de discusión, principalmente de ideología y filosofía. ¿Sí? Y él aprovechó el momento para poder expresar, decir, él es el único que da vida. Él ha puesto habitación y ha puesto límites, ¿sí? Porque él conocía a Dios, él sabía, y obviamente nosotros conocemos acerca del poder de Dios. O sea, yo no solamente puedo decir Dios es amor, yo puedo decir que es Dios más, es más todavía que amor, es el todopoderoso, ¿sí? Dios es el que todo lo sabe, ¿sí? Es omnisciente, omnipotente, lo que ya sabemos. Entonces, qué importante es que nosotros en este tiempo vayamos depurando también la fe, ¿sí? Y saber que quien da la fe, y lo hemos hablado ya, es Dios. Dios te regala la fe. Es como una semilla, ¿sí? Dios es quien te da la fe. Porque puedes decir, yo tengo fe, sí, pero tienes fe porque Dios, por su gracia, te dio la facultad de tener fe. Pero esa fe tiene que ser ejercitada, tiene que ser regada, tiene que ser alimentada para que esa fe crezca. Porque la fe crece. Es más, Jesús puso un ejemplo, dijo, si tuvieras fe, ¿se acuerdan de esa frase? ¿Como el qué? El grano de mostaza. O sea, él dice, hay una fe, pero esa fe, no, lo que quiso decir no es lo que muchas veces nos enseñaron. Hay otra corrección. Él está hablando de fe, no está hablando de la semilla. Lo que quiso decir es que esa fe también puede crecer. Esa fe tiene que crecer, mejor dicho. Y cuando esa fe crece, opera de tal manera que incluso dijo ahí después, podrías decirle
a este monte desarráigate y pásate para el otro lado. Pero no porque realmente así vaya a suceder. Me explico, porque muchas veces lo tomamos literal. ¿Sí? Literal. Si tienes fe, dile a este monte y ves que este monte de aquí, este cerro, se va a pasar. No, por favor, eso no es posible. No es posible, ¿en qué sentido? Porque no está hablando de eso. Está hablando que con tu fe tú puedes afrontar cualquier situación y circunstancia. Y si tu fe está firme, si tu fe es sana, si tu fe es fuerte, nada te puede detener. A eso se refiere. No se refiere a pasar a otro, de un objeto a otro. Como si fuera, hay un personaje que se llamaba Calimán, que tenía poderes mentales. No es eso. No se trata de telequinesis ni nada de eso. O sea, no es así. Por eso digo, tenemos que ir corrigiendo y depurando la fe. Lo que hemos oído también. E incluso lo que hemos oído de predicadores que también en algún momento dado, el único que no se equivoca es Dios. Él no se equivoca. Nosotros sí. Y en algún momento dado nosotros podemos decir algo equivocadamente. Pero si Dios nos da la gracia y el entendimiento, tenemos que tener la humildad para decir, miren, esto que dije no es así. Esto que dije no es así. Porque ahora ya tengo luz. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la luz? ¿Qué es lo que nos da la luz? En medio de la oscuridad, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos da luz? ¿O qué produce la luz? La luz. Poder ver. ¿Sí? Poder ver. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta por ahí? Jesús, más bien los discípulos, hablando un poquito de fe, y esto también recuerdo que ya lo habíamos visto, sus discípulos o los discípulos le dijeron a Jesús una vez, aumentanos la fe. No sé si recuerdan esa parte, que dijo, aumentanos la fe. Y dije, yo cuando lo leí por vez primera, dije, qué buena petición hicieron. ¿Sí? Al mismo Jesús decirle, aumentanos la fe. Y saben que antes de que yo leyera lo que seguía, yo dije, pues Jesús sí les pudo haber concedido ese deseo, ¿no? O esa petición. Y lo que yo creí que Jesús haría, decía, a ver, ven para acá, y poner manos, orar para que su fe creciera. Y no tiene nada que ver con eso. Jesús nunca oró para que su fe aumentara. Pero lo que se hizo fue darles la palabra, darles más palabra de parte de Dios, porque esa es la que produce la fe, la palabra. La palabra de Dios, no la palabra de hombre. La palabra de Dios es lo que produce fe. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Entonces, cuando hay una falta de fe, entramos en crisis, hablando en el aspecto de la fe eclesiástica. La crisis del mundo es ausencia de fe. La maldad que existe en el mundo es ausencia de fe, de un conocimiento de Dios, porque si tú y yo conocemos a Dios, cambia nuestra vida, cambian nuestras formas, nuestras vidas de formas de ser. Muchas, apenas, si recuerdan, hubo apenas hace 8 días precisamente mataron a un presidente municipal de Uruapan, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él antes habló con la gente y con los papás y le dijo, si ustedes quieren que realmente esto cambie, le dijo a los papás, se los dijo así, tajante, eduquen a sus hijos, denúncienlos. Se los dijo, hay un video ahí, se los dijo, porque ustedes como padres han tolerado y solapado a sus hijos que son drogadictos, que son delincuentes, denúncienlos. ¿Sí? Eso fue lo que les dijo. No sé si lo vieron o no, pero eso fue lo que les dijo. Dije, les dijo directo, para que eso cambie. Entonces, la crisis del mundo es ausencia ¿de qué?
De fe. ¿De fe en qué? En Dios. ¿Sí? No en las autoridades, no en las instituciones, es ausencia de fe en Dios. Eso es lo que da como resultado el mundo en el que vivimos, donde la maldad se ha multiplicado, pero también la gracia de Dios ha aumentado. Porque dice la palabra de Dios en Pedro que Dios es paciente. Dice que Él es paciente porque Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Por eso muchos no hemos, dice ahí, para que no seamos consumidos, porque Dios es paciente. ¿A poco no? A veces uno como persona, cuando tiene, vamos a hablar de los hijos, pero no específicamente de alguien, sino hablando de como padres que tenemos hijos. A veces, ¿a poco no? A veces nuestros hijos nos hacen perder un poquito la paciencia. O nada más a algunos, no, a todos en algún momento dado, ¿no? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no, las formas que les enseñamos no les gustan? Y a veces nos hacen perder un poquito la paciencia. Bueno, imagínense todos los hombres. ¿Cómo tendríamos a Dios si no fuera Dios como lo conocemos? Si fuera como nosotros, dice, ya hubiéramos sido consumidos. Qué bueno que ninguno de nosotros nos dio ese papel, porque estaríamos todos fritos, porque tenemos una paciencia muy corta, muy limitada. Pero Dios dice es paciente, porque Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Imagínense, ninguno. Está hablando de toda la gente en la humanidad que habita la tierra. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento, a un cambio de mente y un cambio de pensamiento acerca de los asuntos que le competen a Él. Si hay fe, habrá esperanza y confianza. ¿Sí? Pero primero tiene que ser, ¿qué? Fe. Y dice el apóstol Pablo aún más todavía, una fe no fingida. Porque se puede fingir fe, ¿eh? Se puede fingir fe. Pero la fe que opera en un creyente hijo de Dios no es una fe fingida. Porque hay fe fingida también. Lo que veíamos de la generosidad. La generosidad no se puede fingir. Porque o le das o no le das. ¿Eres generoso o no lo eres? ¿O eres tacaño, no? La fe es el traslado de Dios del pensamiento nuestro al pensamiento de Él. Eso es fe. O sea, en pocas palabras, fe es pensar como Dios piensa. ¿Qué es fe? ¿Pensar qué? Entonces, yo tengo que morir a mis propios pensamientos. Porque de otra manera, entonces no habrá un cambio. Y cuando hablo de pensamientos, no estoy diciendo que no pienses, no. Estoy hablando de cambiar nuestra forma de pensar equivocada con respecto a los asuntos de Dios y con respecto al sistema de Dios. Eso tiene que gobernar nuestras vidas para que realmente haya un cambio en cada uno de nosotros. Entonces, fe es pensar como Dios, y para eso tengo que morir a mis pensamientos equivocados y ajenos al asunto o al sistema de Dios. ¿Sí quedó claro? Porque no, yo lo que quiero es que todos pensemos, pero que pensemos como Dios piensa. ¿Sí? De eso se trata, pensar como Dios. Entonces, esto es algo que difícilmente se puede instalar cuando alguien no cree. Ni en Dios, ni en su palabra. ¿Sí? Por eso el resultado es el mundo que tenemos, ¿sí? Que está deteriorado, ¿sí? Disfuncional, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos vivido alejados de Dios, o se vive alejado de Dios. Y obviamente si nosotros en algún momento como creyentes dejamos de alimentarnos
dejamos de estar presentes, dejamos de aprender, pues déjenme decirles que sí afecta a nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero estos días que pasaron, donde no nos vimos este fin de semana que pasó el domingo, se siente raro, ¿no? Bueno, no sé si ustedes no se sintieron raro. Yo me sentí raro y me sentiré raro cada vez que no tengamos estas convocatorias, porque quien nos convoca no soy yo, es Dios mismo, porque el que está presente siempre es Dios. Porque hablamos de Dios, predicamos a Dios. No predico mi vida y cómo me va o cómo me puede ir. Predicamos a Cristo. Y a dice el apóstol, y a crucificado. Sepultado, resucitado, ascendido y impartido. ¿Sí? Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros entendamos, ¿sí?, por el Espíritu, porque esto no es algo que yo tenga que convencerlo, sino que es el Espíritu de Dios que tiene que convencernos de ir migrando. Si entendemos que es migrar, ¿no? Ir cambiando, ir siendo trasladados. Lo que el Dios le dijo a Abraham: múdate a otro lugar, ¿sí? Porque en este lugar no vas a poder conocerme. Lo que Dios le dijo a Abraham es: cámbiate, muévete. Y en el video habla de una iglesia que se mueve, ¿no? Que tiene vida, ¿sí? En el video, parte de lo que se dice es que la iglesia tiene que tener movilidad, ¿sí? Porque es una iglesia orgánica que tiene vida, que tiene que moverse. Entonces, tenemos que ir migrando, ¿sí? Cuando instalen esta palabra, a lo mejor no la hemos usado mucho, hay que migrar, ¿sí? ¿Cómo le llaman a los que de México se van a Estados Unidos? Migrantes, porque se mueven de un lugar a otro. El creyente tiene que ir migrando constantemente, pero no porque me cambie de un lugar de donde yo vivo, sino un cambio de forma de pensar, ¿sí? Cambio mi forma de pensar, muero a mis propios pensamientos egoístas, porque normalmente los pensamientos que no son los de Dios y son los de hombre son egoístas. Entonces tenemos que ir migrando a un pensamiento más acercando a Dios, ¿sí? Ahora, si conectamos esta fe que viene de parte de Dios, dijimos hace tiempo que todos los problemas del hombre tendrán solución. Esto no quiere decir que no voy a tener circunstancias o situaciones en mi vida. Cuando hablamos de que si nosotros migramos y crecemos en la fe, nuestros problemas van a tener solución, estoy hablando de que va a haber formas de entender, hablando en el aspecto de tendremos luz, entendimiento para enfrentar cualquier circunstancia, ¿sí? Porque en algún momento nos predicaron: ven a Cristo y mira, todos tus problemas se van a solucionar. Eso es lo que nos predicaron. Yo soy de esa época de que me dijeron: ven a Cristo y mira, tu vida va a cambiar. Ya no vas a tener problemas. Y no es así. O a algunos se le terminaron los problemas cuando creyó en Cristo, ¿verdad que no? Entonces no es así. Pero sí, ahora tenemos por parte del Espíritu de Dios la capacidad y el poder de poder enfrentar cualquier circunstancia y cualquier fe con un entendimiento diferente, ¿sí? De eso se trata la vida en Cristo, no de que no vas a tener problemas, sino de que vas a enfrentar esos problemas de una manera diferente, distinta, ¿sí? Porque no se malinterprete. Por eso cuando nosotros vayamos a compartirle a alguien, no le digas tus problemas se van a acabar, porque la realidad a veces se aumentan. Pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere que nosotros crezcamos en entendimiento, en visión de vida, en todo. Por eso dice la misma Escritura que nuestra fe va a ser probada. ¿Sí lo han leído o no? Nuestra fe va a ser probada.
¿Sí? ¿O no sucedió con los discípulos? ¿No fueron probados todos en la fe? ¿No el apóstol Pablo, uno de estos hombres que escribieron la mayor parte de la escritura bíblica, al final dijo, he peleado la buena batalla, he guardado, ¿qué? La fe. Porque él enfrentó todas las batallas con el conocimiento y la luz que el Espíritu de Dios le daba. Fue encarcelado, ¿sí? Fue perseguido, fue acosado, fue vituperado, lo mismo que Jesús. ¿Sí? Entonces, no querramos o no pensemos que porque ahora soy creyente, o porque ahora ya tengo la fe en Cristo, no me va a suceder nada. No. Claro que Dios nos inmuniza en aspectos que no son lo que a veces llegamos a creer. Esto es importante entenderlo y quiero aclararlo. Cuando nosotros hemos creído en este evangelio, podemos decir que Dios nos blinda. ¿Sí? Pero ¿de qué nos blinda Dios? Porque hay que saber de qué nos blinda Dios. ¿No me voy a enfermar? ¿Alguien aquí ya no se enferma? ¿O sí? Nos vamos a enfermar. ¿Vamos a morir físicamente algún día? Físicamente sí. Pero dice la palabra que adquirimos vida eterna. Ya hay un blindaje ahí. Habla acerca de permanecer. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que todos nosotros vayamos entendiendo de qué se trata esto. Y que no solamente a veces digamos las cosas por decirlas, sino que nosotros podamos compartir las cosas, pero que les demos esas herramientas o ese conocimiento para que no se malinterprete, porque yo, de manera personal, cometí muchos errores cuando compartí, ¿sí? Por no aclarar. Y después te dicen, es que tú dijiste, porque eso es lo que hace la gente. Es que tú dijiste esto. Así dice la gente. Incluso dentro de la iglesia. No, pastor, pero es que usted dijo un día esto y ahora ya digo, sí, me equivoqué. No tenía la luz que ahora tengo. Y así nos va a pasar, porque esto no quiere decir que ya no te pase, nos va a pasar. Pero sí necesitamos ir entendiendo e ir creciendo. Hay una medida de fe, ¿sí?, que Dios depositó en cada uno de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Joana, Julio, Lupita, Rosa, Toño, Emiliano, Alfonso, todos y cada uno de nosotros, cuando creímos en el Señor, Dios depositó una medida de fe. Pero es responsabilidad de quién, de que esa fe crezca. De cada uno de nosotros. Es como por decirle a ustedes que en casa te hacen de comer y ponen la comida en la estufa o en el refrigerador y tu mamá o tu papá en algún momento dado te dice, ya hice la comida, ahí te sirves. ¿De quién es la responsabilidad de tomar los alimentos? Y no puedes llegar en la tarde o en la noche y decir, me dejaron sin comer, no pude, ni siquiera comí en todo el día. Dice, pero si ahí estaba, ¿por qué no tomaste? De la misma manera, en el asunto de la fe, es la responsabilidad de cada uno, y yo asumo la responsabilidad asignada por Dios de poder traer y proporcionar alguna palabra de parte de Dios. Pero no crean que esto es todo. O sea, lo que yo ahorita he predicado, lo que yo he compartido, no es todo. Ustedes, cada uno de ustedes, tienen la responsabilidad y también el privilegio de ser alimentados por Dios.
todos los días de la semana, no solamente el miércoles y el domingo. Porque imagínense si solamente el miércoles y domingo comen o comemos, pero el lunes no como, el martes no como, el jueves no como, el sábado no como, imagínense cómo vamos a estar. Entonces, tenemos que alimentarnos, ¿sí? Yo asumo mi responsabilidad trayéndoles una palabra y un conocimiento de parte de Dios. Pero ya ustedes, por eso dice el apóstol Pablo, miren cómo sobreedifican. ¿Sí? Cada quien es responsable de cómo sobreedifica en su casa. Está hablando de la persona. ¿Sí? Ya me dieron la herramienta. Ok, ya puse ¿cómo se llama? El fundamento. Pero ahora, ¿con qué vas a construir? Si ya hay un fundamento, ¿qué le vas a poner? ¿Tabique, piedra, tabicón? ¿O le vas a poner lámina o cartón? Porque dependiendo en cómo edifiques tu casa, tu vida, cuando vengan las circunstancias, es como va a pasar la situación en tu vida. La palabra misma dice que algunos edificaron sobre hojarasca, ¿sí? Y cuando vino la situación, grande fue su ruina. Entonces nosotros tenemos que edificar, la palabra dice que sobre la roca, que es Cristo. ¿Sí? Cristo. Tenemos que edificar Cristo en nuestras vidas. No filosofía, no humanismo, no palabrería, sino Cristo. Cristo tenemos que edificar. Ya estamos terminando esta introducción. Ahí vamos. Apenas son las 12, me quedan 2 horas más. Nadie dice amén. Nadie me hace segunda. Nadie. Oro al Señor para que un día digan todos, sí, amén, no nos vamos a ir hasta las noche. No, pero va a ponerle como la chica, la niña de la pantalla, papá, ya tenemos hambre, ya te pasaste de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ser alimentados y seguiremos siendo alimentados. Voy a ir concluyendo, ¿sí? La fe da paso a otras sustancias, ¿sí? Primero, Dios deposita o nos da fe, pero esa fe es solamente la puerta o la puerta para que haya más cosas acerca de Dios. Por eso esta expresión que quise anotar y dice así, que la fe es la materia prima que da paso a otras sustancias. ¿Cuáles serían, las otras sustancias? El entendimiento, por ejemplo. No puedes tener un entendimiento de Dios si no hay fe en tu vida. Porque es la materia prima. Más fácil. Con la masa o con el maíz se hace masa, ¿no? Pero con la masa puedes hacer, ¿qué puedes hacer? ¿Es más claro el ejemplo? Con la fe pasa lo mismo. Con la fe puedes acceder a un conocimiento mayor de Dios. Con la fe primaria que Dios nos da, es como la llave para conocer misterios. ¿Sí? Porque Dios dijo que conoceríamos misterios. ¿Quién no le gustaría conocer un misterio? ¿Sí? La fe es la materia prima, ¿sí?, que da paso a otras sustancias, hablando de manera espiritual, ¿sí? ¿Cómo sé que tengo yo fe? Porque hay que preguntarnos, decir, bueno, está hablando un poco de fe, ¿cómo voy a saber si yo tengo fe? Porque creo que esa sería la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo sé que tengo yo fe? Y la respuesta ya se las di hace rato. Porque todos los días muero a mis pensamientos y a mis deseos personales. O sea, ya no se trata solamente de mí,
sino se trata de todo lo relacionado a los asuntos del cuerpo y de lo demás. Ya no estoy pensando únicamente en mí. Acuérdense el hombre yo-yo, ¿no? Primero yo, después yo y al último yo. Cuando un creyente ha sido absorbido ya ha sido depositado en esta fe que les llamamos la fe que es primaria, ya no estamos pensando así. Si a alguien en algún momento dado de repente se nos va el avión, vamos a direccionar. ¿Sí? Por eso Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya estoy muerto. ¿Muerto a qué? A mi diseño de vida que no era el de Dios, al modelo que Dios quiere que yo viva, a ese modelo tengo yo que vivir, ya no a mi modelo. ¿Sí? Porque acuérdense que la mayoría de las personas viven según su forma y según todo lo que usted ya sabe, ¿no? Costumbres, ideologías, no. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al modelo que Dios ha diseñado que vivamos, porque es solamente así como funcionan los asuntos de Dios. No esperes querer vivir en un sistema que no es el de Dios y obtener resultados de Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les pasó a estos hombres que quisieron reprender a un espíritu, a una persona que traía un espíritu inmundo? ¿Sí? Ellos no tenían la fe primaria, por eso no pudieron hacer el milagro, o Dios no pudo hacer el milagro a través de ellos, porque el que hace el milagro es Dios, que Dios utiliza un instrumento, en este caso que somos nosotros los hombres, para poder hacer el milagro o para poder dar a conocer algo de él. ¿Sí? Entonces, sí es importante que en este tiempo, y digo, es la introducción de lo que vamos a ver la siguiente semana y probablemente 2 domingos vamos a ver acerca del Dios no conocido. Sobre todo en la frase que dijimos hace rato, porque en Dios, ¿qué? Vivimos, en Él somos y nos movemos, ¿no? Esa es la frase, tres palabras por ahí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Si ustedes, juntamente, obviamente yo, queremos tener cambios aún más significativos, porque yo sé que todos aquí estamos cambiando. Porque aunque digas, es que yo siento que no, sí estás cambiando. O sea, que no te ves como quisieras verte es diferente. ¿Por qué? Porque tienes que ir y yo tenemos que ir creciendo en un entendimiento. Porque el cambio no es como el cambio de ropa de, esta ya no me gusta y me pongo una blanca. No, en la vida cotidiana, en la vida de la fe, los cambios no son así, instantáneos en cuanto a la forma de ver y en la forma de conducirse, sino que van siendo progresivos. Acuérdense esa palabra, progresivo. Tiene que haber cambios, sí. Y hay cambios. Y yo sé que en sus vidas y en la de todos están cambiando. Pero podemos meterle un poquito más el acelerador. ¿Cómo? Conociendo primero y pidiéndole a Dios entendimiento para que ese conocimiento produzca con el entendimiento una transformación. ¿Sí? Una transformación. Si hay esa transformación, como dice la frase, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. ¿Sí? Pero si no cambia mi manera de pensar, voy a seguir viviendo como vivo, como siempre he vivido. Pero si hay un pensamiento diferente, y en este caso que es un pensamiento de Dios que gobierna mi vida, la consecuencia es un cambio de vida también. Y que se va a manifestar, y a eso sí hemos sido llamados, a que haya una manifestación. La iglesia tiene que manifestar. ¿Qué tiene que manifestar la iglesia? Aparte de todo lo que, así, en una palabra. Exactamente. La iglesia tiene que manifestar a Cristo. Así simple. Pero, obviamente, cuando hablamos de manifestar a Cristo, tienen que ver muchas cosas. Pero la idea es manifestar a Cristo. ¿Sí?
Termino. ¿Puedes ponerme el Hechos 17, nada más, y el versículo 28, por favor? Termino con esta escritura con la que iniciamos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sí? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero la frase que quiero que gobierne nuestras vidas es las primeras palabras. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Si este pensamiento nos gobierna, vamos a caminar. ¿Sí? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Ok? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por permitirnos podernos reunir un domingo como este, Señor, donde todos los domingos serán distintos, Señor, si los vivimos en ti, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Agradezco la vida de cada uno de los que están presentes.